Buenos días, jóvenes. Disculpen la tardanza. Lo quise esperar. Pero vamos a comenzar. Terminamos ayer el primer periodo, un largo primer periodo, pero seguramente el segundo y el tercero van a ser mucho más cortos. Pero también ya los antecedentes de álgebra que ocupábamos, creo que ya los repasamos, así que los temas pueden fluir un poco más rápido. Vamos a empezar el segundo periodo con un tema que para resolver no es complejo, para entender de repente sí tiene su grado de dificultad, lo que es el límite de una función. El límite de una función. Y tenemos esa parte del límite de una función. Hay tres tipos de límites de que vamos a ver. Para pasar, yo creo, en la segunda parte del periodo, a lo que es la derivada de una función. De hecho, el concepto de límite lo vimos un poquito en el último ejercicio de su examen de ayer, cuando evaluábamos para f de x, es decir, a una función, la incrementamos en un valor h y le restamos la misma función. Y me queda una función incrementada. Si ese incremento de la función es infinitamente pequeño, tan pequeño, pero tan pequeño que parece un cero, sin ser un cero, sin que llegue a ser cero completamente, a esto se le conoce como la derivada de una función. Cuando el límite, es decir, cuando h tiende a cero. Cuando se va acercando a cero, es como si pudiera uno pensar, ¿cuál es el número positivo más cercano al cero? El más cercano al cero. Híjole, sería el punto 0.0000000000. Puedes ponerle tantos ceros como quieras y al final un 1 y no va a ser un 0. Aunque para efectos prácticos se considera como un 0. En realidad esta parte nos está acercando al concepto que queremos, que es la derivada de una función. Nosotros ya sabemos que una función f de x, más allá de la definición formal, que es la relación entre dos conjuntos A y B, donde al conjunto, al primer conjunto A, que en este caso es el dominio de una función, que son los valores que tú le vas a dar a x, que le corresponda a uno y solamente un elemento del rango contra dominio, que va a ser la y. Más allá de eso, pues es un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de un fenómeno. Sobre todo aquí, por ejemplo, en el cálculo interesan mucho los fenómenos que cambian con respecto al tiempo. Entonces, la idea es cómo poder entender qué pasa en cada instante de este fenómeno. Nosotros, en el último ejercicio del examen, hicimos esta parte, y se fijan, hubo una parte del proceso donde quedaron puros términos con h, lo factorizábamos, dividíamos entre h y me quedaban términos en x y un término en h. Si ese h se convertía a 0, sí me quedaba un término en x y un término independiente. Esa expresión que les quedó ahí en el examen, si h tuviera un valor de 0, sería la derivada de la función. Y la derivada de la función no es otra cosa que una fórmula general que me permita calcular el valor de la pendiente de una recta, que ya vimos en tercer semestre, que sea tangente a la función en cualquiera de esos puntos, donde yo quiera. Es decir, vamos a poder estudiar a este fenómeno en cualquier instante a través de la pendiente de una recta. Ya sé que la pendiente de una recta es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. También ya vimos el semestre pasado que si la pendiente
que si el ángulo de inclinación es agudo, la pendiente va a ser positiva. Si es obtuso, pues va a ser negativa. Si es paralela al eje de las X, la pendiente vale 0. Esa parte ya la hemos visto. Vamos hacia allá. Al final de cuentas, la derivada es un límite de una función. Pero ¿qué es un límite? O sea, en realidad, ¿qué es el límite de una función? Aunque es un concepto muy abstracto, vamos a tratar de entenderlo un poco como el límite cuando hablamos en lenguaje ordinario, ¿no? ¿Cuál es el límite? Cuando a ti te dicen que te dejan ir a una fiesta y te dicen que a las 11 de la noche tienes que estar ahí, en tu casa de regreso, ¿cuál es el límite? Si llegas a las 11:05 y no te dice nada, pues quiere decir que a las 11 no era el límite. Si llegas a las 12 y no pasa nada, ni te dicen nada, pues quiere decir que ni las 12 era el límite. Apaga tu micrófono, María. Su micrófono, apáguenlo, por favor. Un poco de música para amenizar el momento. ¿Verdad? Bien. Hasta la inspiración se me fue. Es un tema, para resolver no es difícil. La parte más difícil es un poco, ¿no? Es la parte como que cuesta más trabajo, sobre todo en cálculo. Todo, por ejemplo, alguien que ha hecho su examen ayer y caray, pero estoy trabajando. Ponga a bailar, maestro. ¿Dónde? Que se ponga a bailar. Ah, órale. Ahí la puede apagar usted, ¿no, profe? O sea que pusieron el micrófono y se fueron, ¿o qué? Apágueselo usted. Sí, así como. ¿Quién es? María del Carmen. Ya. O sea que está en clase, pero no está. Qué curioso, ¿no? Esa es la magia de las clases virtuales, que estás, pero no estás. Sacas 10, pero no es 10. Sacas un 7, pero no es un 7. Es como un mundo irreal. Es como un mundo irreal. Le decía yo al otro grupo que ponerle yo un 10 a alguien que no aprendió nada, por ejemplo, ayer que sacaron tantos 5 y me dio gusto, la mayoría sacó 5 de 5. Yo me quiero hacer ilusiones como que todo el mundo entendió bien y que todo el mundo va bien, aunque sé que no es cierto, pues. Pero el ponerle un 10, por ejemplo, a alguien que yo sé que no domina nada de eso y que fue pura trampa, esa parte como que no me pone, no me lo cuestiono mucho. Por ponerle más baja calificación a alguien que se haya hecho su esfuerzo, que haya tratado de ser honesto, esa parte sí como que es más difícil de detectar y esa parte sí como que me puede. Yo espero que la gente que sacó 10 este periodo pues pudiera platicar mínimo 10 minutos de todo lo que vimos en el primer periodo, nada más de platicarlo. Mucho más, imagínense explicarlo, pues sería mejor. Vamos a intentar entender lo que es el límite de una función con un ejemplo. Por ejemplo, en su página 21, ¿sí pueden ver el manual ahí ahorita, ustedes ahorita? Sí. Bueno, Sí. Sí. sí dice, vamos a ver el proceso de qué se hace para luego pasar a qué es lo que estamos haciendo. Dice, vamos a calcular el límite, porque el ejemplo que ponía el límite ya ni lo terminé. El límite de x cuarta menos 5x cúbica menos x menos 1, cuando x
Esta flechita no significa igual, significa que cuando X tiende, no lo alcanzo a ver, a -3. A -3. Te decía yo, ya me acordé, el límite, si tú llegas a la 1 de la mañana y te dijeron que a las 12 y no pasa nada, llegas y te abren tu puerta y todo eso, pues quiere decir que ni siquiera el 11 era el límite, ni la 1 de la mañana era el límite. Si llegas al siguiente día y no te dicen nada, pues quiere decir que no había límite, ¿verdad? Hay funciones que no tienen límite. Si tú engañaste al maestro de álgebra y no aprendiste nada y pasaste a geometría y también lo pasaste sin saber nada, y al de geometría analítica y al de cálculo, va a haber un límite, va a haber un límite donde tienes que demostrar que esa parte la tienes que aprender. Puede ser en cálculo integral, cuando ya sea presencial, puede ser cuando hagas tu ingreso de examen a la universidad, cuando vayas a pedir trabajo, o por ejemplo, yo no tengo un límite en que manden el examen después de cuando les dije. Mejor porque conmigo no hay límite, pero va a haber un maestro que, ¿sabes qué? Te dije que a las 8:50 ya no te recibo nada, es más, la plataforma la cierro y no recibo nada. O ¿sabes qué? Y, profe, no te pude mandar el correo electrónico. Pues el maestro Octavio no tiene límite, pero hay un maestro, ¿sabes qué? No te recibo nada. O en tu trabajo, ¿no? O sea, alguien de mejor, si alguien sabe qué, no, está bien, pues mándalo cuando quieras. Cuando llegues a trabajar, pues no te la van a perdonar, ¿no? Entonces como que tú conoces el límite hasta que lo pasas, pues. Por eso es muy difícil saber exactamente el límite. Si me muevo un poquito más, ya rompo el límite. Pues no, eso jamás se puede saber. Algo similar pasa en matemáticas. ¿Qué pasa en esta función cuando yo le doy valores a X muy cercanos a -3? Es decir, ¿qué pasa aquí cuando vale -2.9? ¿Qué pasa aquí cuando vale -2.99? ¿Qué pasa aquí cuando Estamos vale viendo el manual, no el pizarrón. también el manual? No, nada más el manual, pizarrón, no. Ok, déjenme dejar de compartir el manual. Muy bien. En Gracias. esta función, ¿qué pasa cuando lo evalúo cercano al -3? No con el -3, con valores muy cercanos a -3. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, -3.01? ¿Qué pasa con -3.001? ¿O qué pasa con -3.00? Bueno, me falta un cero aquí. Hacer esto me va a llevar un buen de tiempo. -2.9 a la cuarta, -5 por -2.9 al cubo, menos -2.9, y ver cuál es el valor. Vamos a aprovechar a la tecnología, vamos a hacernos un poco flojos con la tecnología, no tanto como andar copiando los exámenes, ¿eh? Hay que hacernos flojos en el sentido de ahorrarnos trabajo, a eso me refiero. Por ejemplo, vamos a ejecutar el GeoGebra que tengo por... Ay, caray, ya lo cerré, ¿o qué? Híjole, creo que sí, a ver. No debería haberlo cerrado. No, aquí está, aquí lo tengo. ¿Pueden ver el GeoGebra ahí? Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Voy a escribir a la función f de x es igual a x cúbica, pero en x cuarta menos 5x cúbica, menos 5x cúbica. Ay, caray, perdón. Menos 5x cúbica, menos x menos 1, menos x menos 1, menos x menos 1. Muy bien, esa es la función. Pero yo quiero evaluar no para f de 3.9, para f de menos 2.9. Menos 2.9. Que las máquinas hagan ese trabajo pesado. Menos 69.15. Me faltó el menos, perdón. Y se volvió a acomodar el 3. A ver, no, mejor voy a borrarla. Me está generando conflicto esa entrada anterior. Borrar, muy bien. Vamos a evaluar para f de menos 2.9. Menos 2.9. Ya lo veo bien. Menos 2.9. Y me queda 194.57.
Vamos a evaluar para f de menos 2.99. 215, caray, está pasando. Vamos a ver qué está pasando. O sea, eso que me está dando como resultado es el de Y. O sea, ¿qué está pasando con Y? Luego, x cuarta menos 5x cúbica. ¿Sí la escribí bien? Sí. ¿Qué pasa para f de menos 2.1239? 217.76. Órale. Me voy a brincar el menos 3. ¿Qué pasa para f de menos 3.001? 210. Ya se brincó, miren. 218 puntos. Aquí se va acercando al 217 y aquí se brincó ya al 218.24. ¿Cuál será el límite? ¿Cuál será el límite? Vamos a ver, ahora vamos a evaluar para f voy a alejarme un poco más del menos 3. Menos 3.0001. 18.02. Miren, en f menos 2.99 se está acercando a 218 y mientras más me acerco al menos 3 también se acerca al 218. Quiere decir que el límite va a ser 218, como que hay una barrera ahí en el 218. Se va a acercar al 218 sin ser el 218. Pero ¿cómo me voy a ahorrar esta parte? Está agotando la batería de la computadora. A ver. A ver si está cargando ya, porque si no se va a apagar mi computadora y ya está. Es un pretexto. ¡Y, profe, ya iba a mandar el examen! Y luego hay varios de ustedes que no le pusieron no o nombres ficticios, ¿no? Está bien, no nada más me da esta risa, ¿no? Porque ya en cuarto semestre, pues, y todavía hacen esas cosas. Pero ya cada quien, ya eso es muy personal, ¿no? Pueden pensar que se ríen del maestro, pero en realidad no se ríen, más bien se ríen de ustedes mismos. ¿Cómo puedo evitarme esta parte? Bueno, igual que en el dominio de una función, si la función a la que voy a calcular el límite es un polinomio entero en X, lo único que tengo que hacer es evaluarlo como si fuera menos 3. Es decir, Maestro, dígame, ¿por qué Tim? es lim, la abreviatura de límite. Ok. ¿Y es una T o es una F lo que está en los paréntesis? Una F, estoy evaluando para F de menos 2.9, para F de menos Ok. 2.99, y ya sé que Gracias. todos esos valores se acercaron a 218. Ahora, en realidad, para no hacer toda esta parte, vamos a evaluar para menos 3, como si fuera el tema anterior. Menos 3 elevado a la 4, menos 5 por menos 3 elevado al cubo, menos 3, menos un número negativo elevado a una potencia par siempre es positivo. 3 por 3, 9 por 3, 27, y 27 por 3 son 81. Menos 5 por todo número negativo elevado a una potencia impar es negativo. 3 por 3, 9 por 3, 27 más 3 menos 1. Más 3 menos 81 menos 7 por 5, 35, 5 por 2, 10, 13 más 2. Entonces me quedaría... no, pero aquí me quedó negativo, aquí es positivo, perdón. Aquí es negativo. Entonces me quedaría aquí 135 más 83. 5 y 3, 8, llevamos nada. 8 y 3, 11.
Es el 218 al cual tendía, mientras más le dabas valores cercanos a -3, se iba acercando al 218. Por lo tanto, el límite de esta función cuarta, cuando x tiende a -3, es 218. Este 218 sería el valor de la y cuando se va acercando a -3. Por lo tanto, si la función que yo quiero calcular un límite, no hay divisiones, ni hay raíces, ni hay nada de esas cosas raras, si es un polinomio entero en x, el límite se va a resolver sustituyendo este valor en la función, tomando en cuenta que en realidad no es un -3, o sea, se está acercando, aquí no dice que x sea igual a -3, se está acercando a -3. ¿Qué tanto se puede acercar? Lo más que puedas a -3, y el valor de y se va a acercar ¿a quién? A 218. Ahí está el límite, pues. Ahí estaría el límite de la función. Ahí hay 3 exámenes sin nombre. Yo no sé si lo hicieron para sin nombre, luego ya ves cuáles fueron incorrectas y luego ya pruebas con las correctas, puede ser, pero no presentó, y no tengo listas oficiales de quiénes se inscribieron y quiénes no, porque aún no me han mandado nada, pero yo no tengo registrado el primer examen de Aguilar Sánchez Diana Guadalupe, no sé si esté aquí o no. No tengo registrado ningún examen de Leslie Elena Betancourt. No tengo el segundo examen de García Arroyo. Profe, Leslie Elena ya no Profe. estudia. ¿Quién? Leslie Elena. Gracias por avisarme para ir actualizando esto porque no se han entregado las listas oficiales y yo tengo la del semestre pasado. Gracias por avisarme. Pues decía García Arroyo Janet no tiene el segundo examen. No sé si sea uno de los sin nombre. Sí, se lo mandé, maestro. ¿Se puede? ¿Pero le pusiste el nombre? Sí, sí le puse. Entonces seguramente la máquina se equivocó ahí. Entonces déjame, porque aquí, o sea, imprimes y puedo ver cuáles salieron bien, cuáles salieron mal. Luego veo su hoja con los procesos y veo si lo hicieron, si no lo hicieron. Pero ya revisé y no, 412. Aquí está Ojete por quién sabe qué, Sánchez Martínez Mónica, luego 2 en blanco, Mora Blanco, Pulido Cartagena, Velázquez Carrillo, Arroyo Guillén, Esquivel Cervantes, Sofía Laguna, es primero el apellido, Sánchez Romero, Mejía Álvarez, Rosales Centeno, Sánchez Cervantes, Cepeda Sanabria, Estrella Naranjo, García Cervantes, Campos Rosales, Vázquez González, Castillo Jiménez, Cacho Farías, Vargas Churapa, Esquivel Villaseñor, Campos Rosales, Cacho Farías otra vez, otro en blanco, Aguilar Sánchez, Sanabria Chaires, Zamudio Sandoval, Rangel Zamudio, Caballero Guerrero, Campos Zacarías, Vicente Escalera, Godoy Zamudio, Sandoval Valencia, Peña Vega, Arguello Morales, Santos Sánchez, Ayala González y Naranjo Anguiano. Son los que están registrados, pues. Profe, creo que no escuché mi nombre. ¿Cómo te apellidas? Godoy Zamudio. ¿Cómo? Godoy Zamudio. Godoy Zamudio. ¿Dónde estás? FG. Godoy Zamudio, sí, está registrado tu segundo examen, sí. Gracias. ¿Podría chequear si Vargas Churapi también está registrada, por favor? Sí, está registrado su segundo examen. Gracias. No tengo el de Janet, ni el de Nancy Aide, ni el de, no sé si Mariana Santoyo, si venga o no venga, supongo que ya no viene, y de Isel Valentín, que supongo que tampoco ya no viene, que no han presentado ni el primer examen ni el segundo. Y del que sí tengo un mensaje por cortesía,
de Vázquez Naranjo, Dulce María, que tiene problemas de salud. Y ella sí se tomó el tiempo de avisarme pues que tenía problemas de salud. Entonces eso ya como que le da a uno margen, ¿no? Para pensar que aparte primero es de la salud que cualquier otra cosa, pues primero hay que ponerse bien. Dale. Muy bien. Entonces le decía yo, cuando nosotros tenemos que calcular el límite de una función y la función es un polinomio entero en X, basta con sustituir el valor al cual tiende la variable para encontrar el resultado. Esto va a pasar en el ejercicio, esto va a pasar en el ejercicio 1, que ya resolvimos. En el ejercicio 2 pasa lo mismo. F de X es igual a X cúbica menos 4X cuadrada más 12X más 10. Perdón, el límite cuando X cúbica menos 4X cuadrada más 2X más 10, cuando X tiende a un 4. Va a ser lo mismo. No hay divisiones ni hay raíces. Sustituye para un cuarto y hace lo mismo y va a ser el resultado. El ejercicio 4, bueno, el 3 es igual a estos. El ejercicio 4 habla de un límite de una raíz cuadrada 6X más 1 cuando X tiende a 4. Permítame un poquito. Muy bien. Me dio risa porque tenía algo en la estufa y ya se me andaba quemando. Es la ventaja de las clases virtuales, ¿no? Hasta moví aquí. Bien. Si yo sustituyo y me queda un valor negativo aquí, algo tengo que hacer. ¿6 por 4 más 1? 6 por 4, 24 más 1. La raíz cuadrada de 25 y esto es igual a 5. Quiere decir que el límite de esa función cuando X se acerca a 4 es 5. El problema está, por ejemplo, en el ejercicio 5. En el ejercicio 5, dice el límite de 2X menos 6 entre X cuadrada menos 9 cuando X tiende. Lo primero que intento hacer es lo mismo. Pues ya van 4 ejercicios y en los 4 he sustituido el valor y he encontrado un resultado, pues le sigo así. 2 por 3 menos 6 entre 3 al cuadrado menos 9. 3 por 2, 6 menos 6. Ay, caray, ya me quedó 0 ahí. Bueno, que me quede 0 en el numerador, dijimos que no era tanto problema. El problema es que me quede 0 en el denominador. 3 al cuadrado, ay, caray. Algo está pasando. Cuando X se acerca a 3, algo está pasando. No hay resultado. Pues sí, porque cuando X vale 3 al cuadrado 9 menos 9 me queda 0. Entonces algo está pasando en 3. ¿Cuál es el valor de Y antes de llegar al 3? ¿Qué es de lo que yo quiero? ¿Cuál es el valor de X? Perdón, el valor de Y antes que X llegue al 4, de 5. Pero aquí, cuando yo sustituyo y me queda una división entre 0, ahí es cuando van a hacer uso de la factorización. Vimos 2, 4, 7 casos de factorización. Factor común, diferencia de cuadrados, trinomios cuadrados perfectos, trinomios de la forma x cuadrada más bx más c, de la forma ax cuadrada más bx más c, diferencia de cubos y suma de cubos. Cuando me queda esto, luego es bien común. Ya, cuando es en línea, no va a pasar esto, porque si alguien no sabe, pues igual puede pedir ayuda, pero cuando es presencial y dejas el examen, muchos alumnos, profesora, bien fácil.
la mayoría de los límites que nos puso en el examen eran 0 entre 0. Y el maestro se ríe por dentro y dice, este muchacho jamás entendió cuál era la clave de la clase, ¿verdad? O siempre me ignoró. O sea que si me queda 0 entre 0, lo que yo voy a intentar es factorizar, tratar de evitar esa división entre 0. El profe dijo que siempre que voy a empezar a factorizar, cheque si hay factor común. Y aquí hay factor común, mira. 2 por x, 2x y 2 por menos 3x. Les recomiendo que chequen su video de factorización que les mandé ahora en la semana de Pascua. Les puede servir mucho. X cuadrada menos 9 es una diferencia de cuadrados. X más 3 por x menos 3. La idea es que aparezca un factor igual en el numerador que en el denominador para que se pueda simplificar y volver a replantear el límite como 2 entre x más 3. Porque x menos 3 entre x menos 3 es un 1. Vuelvo a evaluar 2 entre 3 más 3. Me queda 2 sextos y esto es igual a 1 tercio. Quiere decir que cuando x, evidentemente cuando x vale 3 no hay nada. Pero ¿qué está pasando en la función antes de llegar al 3? En el 3.0001 o en el 2.9999, ¿cuál es el valor de y? El valor de y es 1 tercio. Entonces, para terminar, porque ya son las 10:17 y tengo clase hasta las 10:20, para terminar, si la función, si tú sustituyes en la función que te están dando para calcular el límite y no te queda una división entre 0, ni te queda un número negativo dentro de una raíz cuadrada, no hay problema. Evalúas como lo hicimos anteriormente, como el ejercicio 4 del examen de ayer. Pero, si tú tratas de sustituir a la variable al cual tiende, o más bien el valor al cual tiende la variable, y te queda una división entre 0, la primera opción es factorizar. Y en este caso, factorizamos los dos primeros casos que explicamos ya, el de factor común y el de diferencia de cuadrados. Mañana yo voy a seguir evaluando límites con los demás casos de factorización. Yo voy a volver a explicar cada uno de los casos de factorización y voy a poner ejercicios donde se presenten para volverlo a explicar. Porque luego vienen límites que tienen raíz y ahí sí viene un tema de álgebra que no han visto que se llama racionalización. Racionalizar los radicales, ese tema sí lo voy a explicar yo, porque seguramente no lo vieron en álgebra el primer semestre, y si lo vieron tal vez ya se les olvidó. Entonces la tarea para mañana es que repasen los casos de factorización, para cuando yo los vuelva a explicar, de volada. Si es que tienes pues la voluntad de aprenderlo, ¿no? Si no, pues igual puedes pasarla así sin mucho esfuerzo. ¿Alguna pregunta o comentario final antes de partir? Sí, maestro, ¿va a subir el video de la clase de hoy? Yo espero que sí. De repente sí lo subo y se me olvida mandar el link. Si están suscritos al canal, pues se van a dar cuenta rápido porque les llega la notificación, que sería lo ideal, ¿no? Pero sí estoy grabando. Sí estoy grabando, sí. En cuanto pueda, porque termino las clases a las 12 y ya de las 12 en adelante empiezo a hacer esa parte. ¿Dale? Sí, maestro, gracias. Dale. Que tengan un buen día. Cuídense y estamos en contacto. Y Janet, mándame un mensaje, ¿no? Por favor, para ver qué onda con tu examen. O ya se fue. Bueno, a lo mejor ya se fue. Dale, que estén Sí, bien, está cuídense. bien, maestro. Gracias. Sale Gracias. pues. Maestro. Nos vemos. A ver, nos vemos. Y ponga más cuidado en la estufa.